días, soy Carmen Acevedo y en Esto es lo último, miércoles 22 de abril del 2020. En medio de la pandemia del coronavirus, COVID-19 y lo que está ocurriendo en el país alrededor de la pandemia. Hablemos pues de lo que va a pasar hoy en la Cámara de Representantes, las vistas sobre las investigaciones de órdenes de compra en medio de la pandemia, todo lo que está ocurriendo en el Departamento de Salud y que ha llamado la atención no solamente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, sino también del congresista Grassley, presidente de la Comisión de Finanzas del Senado de Estados Unidos, republicano. ¿Por qué empiezo por ahí? Porque las vistas van a iniciar hoy, después de recesar ayer martes, con 2 testigos, o por lo menos 3 testigos, del grupo asesor científico, si es que todavía existe. Hablábamos ayer de que Segundo Rodríguez Quilicini, que era o es el portavoz de ese grupo asesor, nombrado por la gobernadora Wanda Vázquez Garcet, rector del recinto de ciencias médicas, es uno de los que se sentará hoy a contestar preguntas que me imagino que irán alrededor de todo eso que ha confirmado diferentes personas que se sentaron, sobre todo personal del Departamento de Salud, que ha estado desde el día 1 relacionado a las órdenes de compra y todo lo que administrativamente se hace en la principal agencia de salud del Estado para atender esta pandemia. Importante que veamos en Segundo Rodríguez Quilicini si va con abogado, si está contestando las preguntas tal y como o tiene serios problemas para contestar. Siempre es importante ver en los testigos la animosidad o no que tenga, si es un testigo hostil, si es un testigo relajado. No me parece que va a ser un testigo relajado. Rodríguez Quilicini no lo ha sido con los miembros de la prensa cuando le han inquirido información con relación a lo que pasó con la orden de compra de 38 meses. Pero también va a ir William, que es ese médico que Adil Rosa identifica como la persona que levantaba minutas todos los días que se hacía una reunión. Esto es importante porque van a confrontar, ese testimonio con lo que ya recibió la Cámara, que son unas notas informales que alega Méndez que era lo que se tomaba en esas reuniones. A la pregunta de por qué no está ahí el día 24 y el día 26 en esas notas informales, porque esos son los 2 días en que tanto Adil Rosa como Mariel Rivera Rivera y el otro personal clerical administrativo que se ha sentado, incluida la doctora Concepción Quiñones del Hongo, dice que desde ahí empezó la gestión de compra para Apex General Contractors de de ese millón de pruebas a $38, que iba a ser supuestamente lo más importante que se iba a comprar en un momento en que estábamos en medio de un grave problema de administración de pruebas porque no habían en el país. ¿Y por qué es importante esa confrontación? Porque recuerden que todos los testigos hasta el momento han dicho, sobre todo Adil Rosa, vehementemente, que el grupo asesor científico, esas 2 personas, Juan Salgado y Segundo Rodríguez Quilicini, fueron las personas que aprobaron comprar, intervinieron directamente para comprarle a Apex. ¿Por qué Apex es importante? Porque Apex tiene esos elementos de la política partidista que fueron los que refirieron a Segundo Rodríguez Quilicini la compra de esas pruebas. Hay todo un enigma en relación a si esas pruebas iban a ser compradas en efecto a distribuidores entre Estados Unidos y Australia. Como saben, hay informaciones periodísticas que establecen, unas por un lado, de que nunca hubo una gestión entre Apex y ProMedical, y otras que tambalean para mí, que
que sí las hubo, pero nunca hay evidencia entre esas otras versiones de que en efecto hubo comunicación entre Apex y ProMedical. El elemento político partidista se vincula ahí con dos personajes. El ex asesor de asuntos municipales de la administración de Pedro Rosselló González, Eduardo Tito Laureano, que es el que refiere el nombre de Juan Maldonado de Jesús para que contactara a Segundo Rodríguez Quiliquini y así podría darse la oferta que, como sabemos, fue un fast track de 14-16 horas. Así que en esa comisión está no solamente el presidente Juan Oscar Morales, está también un Rodríguez Aguiló, vicepresidente de la Cámara, que es muy puntual y fue el que primero estableció cómo se dio esa orden de compra en tan poco tiempo. Eso lo podemos ver ahí. Son tres los médicos, Segundo Rodríguez Quiliquini, Juan Salgado y William Méndez, los que están citados hoy. Eso en breve, se supone que a las 10 de la mañana. Con relación a la demanda, que se me quedó ayer decirlo, y yo creo que es importante que hablemos de esto. Antes voy a saludarlos a ustedes, está todo el mundo por ahí, Ángela Costa, Minelit, Maggie Perjantín, María Ortiz. Buenos días a todos y todas. Francisco Acortalvisus, la diáspora como siempre. Lucy Micheo, hermoso día para ti también. Juan Carlos Olmeda, Josian Ortiz. ¿Por qué yo quiero hablar de la demanda presentada por el licenciado Osvaldo Burgos y por lo menos 8 demandantes que representan diferentes denominaciones religiosas en el caso de una persona atea? Porque ha habido una discusión solamente de 2 personas que han intervenido en el muro de Bonita y me parece muy bien que lo traigan y que otros compañeros y otros internautas intercambien opiniones desde el punto de vista más fundamental de lo que significa la separación de iglesia y Estado y el Estado laico. Yo quiero dejar meridianamente claro que Bonita Radio está totalmente convencida en su aspecto editorial del respeto a la diversidad, no solamente de las religiones y de lo que ofrece en su nivel espiritual, sino también desde todas las diversidades sexuales, políticas, políticas partidistas. Realmente lo que aquí aspiramos es a la discusión en profundidad y a la discusión hasta donde más nos llegue el nivel intelectual para poder traerla con tranquilidad, sin animosidad, pero sobre todo con fundamento desde las verdades. Dicho eso, no tengo ningún problema en que hayan personas que piensen que esto de traer una demanda con relación a lo importante que es que el Estado no esté ni en este ni en ningún otro momento utilizando fondos públicos para imponer una visión religiosa, en este caso judío-cristiana, sobre las demás. Porque en efecto nuestra Constitución establece que hay separación de iglesia y Estado, y para aquellos que también quieren mirar hacia el ejemplo de Estados Unidos, la Constitución de Estados Unidos también. Son 2 naciones, una por un lado caribeña, otro por otro lado desde las Américas del Norte, que establecen desde su posición política constitucional que tiene que haber separación de iglesia y Estado. Que en Puerto Rico y en Estados Unidos igualmente se ha visto viciado bien fuertemente en los últimos 30 años por la intervención de ese gobierno, de ese fundamentalismo religioso con el gobierno. En Puerto Rico se siente a tal punto que usted está escuchando las estaciones de radio del gobierno y usted puede identificar, y yo soy asidua a la estación de radio del gobierno Alegro 91.3, porque es la única estación en Puerto Rico que propone una diversidad musical y que incluye música clásica, que tiene empatía y acuerdos con otras radioemisoras del mundo públicas para atraer diferentes
tipo de música. Y ahí en esa estación usted está escuchando, y yo la he escuchado y la he grabado. Usted está escuchando música de un salsero como Alex de Castro, que asumió en algún momento de la vida que tenía que ser pastor de la iglesia, de una de las Cristo Inc., como les llamo yo, y es un alegado convertido y utiliza ahora su música desde ese punto de vista. Yo no tengo ningún problema con eso, pero no se puede pautar en el gobierno de Puerto Rico. No se puede programar como parte de lo que dice, de lo que trae como programación Alegro 91.3, porque esa estación finalmente establece que es del gobierno de Puerto Rico, se utilizan fondos públicos y no se puede utilizar fondos públicos para eso. No hay manera de que entre en el discurso el asunto del tiempo igual. Fíjense que ayer cuando yo hablaba con el licenciado Osvaldo Burgos sobre la demanda, él me decía, yo no estoy pidiendo tiempo igual, además de que eso ya no existe en el mundo de las comunicaciones, no en Puerto Rico, en el mundo entero, en Estados Unidos tampoco. Estamos hablando de que es una prohibición expresa de la Constitución. Y lo interesante que pasó ayer es que en esa discusión la gente traía, o estas dos personas traían el hecho de que hay cosas más importantes. Mire, tan importante es la vida suya en medio de la pandemia, como que usted no le esté dando permiso al gobierno por estar muy agobiado, y lo entiendo perfectamente, o agobiada con relación a la pandemia. No le puede dar derecho al gobierno a que utilice cualquier subterfugio para eliminar por vía de facto, por vía de lo que hace todos los días ejercitando la función pública, eliminar derechos adquiridos o derechos que usted tiene basados en la Constitución de Puerto Rico. Porque lo hace ahora con el Estado laico. Mañana le entrega el derecho a entrar a su casa y arrestarlo porque se reunió con 3 personas y se supone que el toque de queda decía que no podía estar con nadie. Sin que el Estado entienda que usted tiene una familia de 8 y que los 8 viven en esa casa. Así que yo quería dejar eso claro. Me parece que es importante que empecemos a discutir bien a nivel de lo que está ocurriendo en Puerto Rico. Estas demandas son importantes independientemente del momento en que se traigan. Y recuerde una cosa bien claro. Usted tiene capacidad legal. De eso es lo que se llama el standing o la legitimidad activa. Cuando usted va a buscar un remedio porque tiene daños. De eso es lo que se trata. Usted no puede decir, mira, estamos en la pandemia, vamos a dejarlo aquí, por aquí ahora. Y cuando se acabe la pandemia en el 2021, cuando descubran la vacuna, pues vamos a entrar en el asunto de la violación de la Constitución. No, eso no es así. Es en el momento en que se tiene que dar. Y lo más interesante es que ayer el juez Anthony Cuevas emitió una orden de mostrar causa de 5 páginas que básicamente le establecen al gobierno que, primero, tienen legitimidad, tienen standing, porque estas personas están trayendo toda la evidencia de lo que el gobierno está haciendo en términos de utilizar fondos públicos para imponer una sola cara de una fe religiosa. Importantísimo. ¿Por qué? Porque ahí él está diciendo precisamente de lo que alega carecía aquel otro pleito en relación a la libertad que tienen los ciudadanos de transitar, etcétera, etcétera, la libertad de asociación, porque no les reconocía que tenían una controversia justiciable. Y eso es importante. Aquí aparentemente el juez Anthony Cuevas dice, yo estoy claro, los hechos están claros. Hablaste en medio de la pandemia, hiciste una actividad religiosa con diferentes denominaciones en la fortaleza. Hablaste precisamente, según Rodríguez Quiliquini, de todo lo relacionado a lo que el país tenía que sacrificarse en medio de la cuaresma. Una visión religiosa particular, recuerden. Utilizaste los fondos de WIPR precisamente para terminar un programa de actualización del COVID-19 con una cita bíblica. Ahí están los hechos.
El juez está diciéndole, y les voy a citar la orden porque me parece que es importante. Los demandantes del caso son ciudadanos de distintas creencias religiosas que entienden que los actos del gobierno están atentando contra el derecho constitucional a la separación de iglesia y Estado, la libertad de culto. Según estos, la Corporación para la Difusión Pública, WPR, ha desarrollado un programa titulado Task Force Update, actualización del grupo asesor científico, en el cual los miembros de ese grupo establecido por la gobernadora le proveen información al pueblo sobre la actual pandemia causada por el COVID. Según los demandantes, al finalizar el programa, el moderador del mismo ha despedido el mismo utilizando citas bíblicas. Además de esto, los demandantes reclamaron que WIPR transmitió varios servicios religiosos o misas por el Vaticano durante los días 9 al 12 de abril. Hace todo el listado de lo que le dicen los demandantes con evidencia importante. Esto no es que el licenciado Pablo se sentó, le narraron los hechos y escribió. No, es que ahí están las portadas de periódicos, las informaciones relacionadas a lo que se hizo en Fortaleza. Hay evidencia. ¿Y qué está diciendo el juez? Y esto es lo más importante. Le dice a la solicitud de entredicho provisional no al lugar. ¿Por qué? Porque dice, al examinar con detenimiento el escrito podemos colegir que no nos encontramos ante un caso en el cual la celebración de una vista evidenciaria sea necesaria. Las alegaciones presentadas en dicha solicitud están basadas en ciertos hechos que son de fácil corroboración por el cual pueden y deben ser estipulables. Además, están basadas en conclusiones de derecho, las cuales resultan ser la posición de los demandantes frente a su reclamo. Por lo tanto, las controversias que presente caso nos trae ante nos son de estricto derecho, razón por la cual este tribunal entiende que las partes pueden aunar esfuerzos y comparecer por escrito, poniéndonos en condiciones de resolver el asunto de manera expedita. Si alguna de las partes entiende que la celebración de una vista evidenciaria es esencial para la resolución final del caso, así deberá justificarlo mediante escrito luego de haber agotado la alternativa de llegar a una estipulación sobre esto. ¿Qué es lo importante para mí de eso? El juez está diciendo, mire, esto es una controversia de derecho justiciable que estoy dispuesto a resolverla mañana. Siéntense a establecer qué es lo que estipular. Eso pone al Estado, al gobierno de Wanda Vázquez Garcet, a contestar. ¿Qué va a hacer? ¿Va a estipular? No va a estipular porque si no va a estipular le tiene que decir al tribunal por qué. ¿Qué término da el juez? El juez le establece, muestre causa, la parte demandada por la cual no se debe expedir los remedios peticionados. 5 días para comparecer por escrito. Queda percibida la parte demandada que de no comparecer por escrito en el término especificado, se estará allanando a las alegaciones de la solicitud presentada y se procederá a expedir el remedio solicitado, sin más citarle ni oírle. Mire, esto es tan fácil como si el Estado no contesta. En 5 días, el juez asume que está dando por buenas la parte demandada, todas las alegaciones y expide el auto, que es un cese y desista de utilizar los fondos del Estado para seguir proclamando que es que Dios nos bendiga y Dios nos va a salvar del COVID-19. Por eso es tan crítico, porque el Estado que no nos da números, el Estado que hoy mismo envía una notificación de las estadísticas y todavía no puede establecer que ese número está depurado. Y sabemos que si no hay pruebas, y no hay aislamiento, y no hay mitigación, nos quedamos con el virus hasta el 2021, en esta etapa. Y ya el gobierno federal está diciendo que la segunda ola del virus puede ser peor. Así que por eso es tan importante reclamarle al Estado que haga lo que tiene que hacer. Ayer vi un Twitter de Naida Venega. Hablamos del Twitter de la Autoridad de Energía Eléctrica desde la cuenta oficial, amparándose en la mujer de fe que es la gobernadora. Usted puede tener toda la fe que quiera a nivel individual y me parece muy bien, pero el Estado no le puede estar diciendo a usted que Dios nos va a salvar de esto versus lo que tiene que hacer para, en efecto, el país tenga información y sepa qué hacer con relación a este virus y que cuando tenga alguna
algún problema relacionado, se presenten los apoyos necesarios para no confiarse, como el reo comunitario. Me dice el licenciado Osvaldo Burgos que radicó una moción para que el juez aclare si son 5 días o 10 días, porque obviamente hay una segunda parte. Si ellos radican en 5 días, pues tendría entonces que la otra parte replicar. La parte demandante deberá diligenciar. Ayer me dijeron que estaban en eso en Fortaleza. Se advierte a los demandantes que deberán evidenciar el cumplimiento de los diligenciamientos. Eso es siempre así. Así que yo quería traerlo, gente, porque me parece importante. Son las 17, no veo, voy a ver si en efecto empezó, que siempre empiezan con los debidos juramentos, etcétera, etcétera. Parece que sí, que ya empezó. Vamos a ver si ya empezó y dejamos de hablar con ustedes, pero no, me parece que todavía no ha empezado. Pavón Yari, bendecido día para los bonitos, gracias Yari. Chabela Rodríguez, Chabela, saludos, qué bueno que estás por ahí. Saludos Carmen, dice Teme. Pavón Yari, diáspora, sí, la diáspora siempre presente. ¿Cómo es así que se quitó? ¿Cómo así que se quitó? Carmen Mercado, explícame. Osvaldo Burgos está escuchándonos, Carmen Bruselas, Brenda Reyes, Ricardo Marrero, Paul. Saludos a todos y todas. Nanisma, Sandra Pagán, la Damaris, también saludos. Andy Simonet, saludos, colega, periodista, fotoperiodista. Muy importante información para después del programa. Robert Baldwin siempre nos pone a estudiar. Tú no entiendes, Robert, que yo voy a ver las vistas, porque si no las cubro, tengo que hacer análisis después de eso. Lisandra Ferrer, no es el rol, no es el rol del Estado, dice Ramón Cardona, el imponer, propagar y el auspiciar cualquier punto de vista religioso, falta de, ya que viola la separación de iglesia y Estado. Exacto. Les decía del Twitter de Naida Venegas, la legisladora, no es profeta lo que ella se llama, pero ella alega ser pastora. Ese es el problema. Entonces hablan todo el tiempo desde ahí. No nos olvidemos que en el verano del 19, antes del verano del 19, quizás en abril o mayo, hubo toda una discusión porque el gobierno de Puerto Rico estaba utilizando el Departamento de Educación para llevarle información a los adolescentes, en contra desde el de una organización que contrató el Departamento de Educación para llevar información a los jóvenes, sobre todo del área sur de Puerto Rico. Y no solamente hay evidencia, los padres se quejaron, porque en medio de la clase de salud ese era el discurso que se le estaba dando. ¿Por qué? Porque sabemos que el fundamentalismo religioso ha penetrado todas las instituciones. Y una de esas instituciones es el Departamento de Educación. Eso es lo peligroso. Agendas escondidas, pero los puertorriqueños no todos están dormidos. Eso es cierto. Blanca Ramírez también está por ahí, Marisol Camacho, Lari Delgado, saludos. La Apóstol, gracias Francisco, colega de Arecibo. Bonita people. Buen día a todos en Bayamón, The House y Yona Muñiz. Qué bueno. Bueno, vamos a dejar este análisis por aquí. Esto es lo último. Quise entrar antes porque no voy a poder entrar a las 11 de la mañana porque vamos a estar en la pista. No olvide, comparta. Volvemos a las 5 de la tarde porque estas vistas sé que se van a coger mucho tiempo. A las 5 de la tarde es el segundo análisis y vamos a ver si nos queda algo para más tarde. Si no, volvemos mañana, pero seguro, hoy, después de las vistas o de la mayor parte de los testimonios, volvemos con análisis. Éxito y nos vemos más tarde.